Hola, soy Jorge Asensio. El siguiente testimonio nos demuestra lo difícil que es encontrar al verdadero Dios. Algunas personas no creen en Dios. Y luego, si sí crees en Dios, ¿cuál es el Dios correcto? Si decides creer en Jesucristo, te vas a topar con ¿en qué Jesucristo creo? ¿El que está escrito en la Biblia o en otros libros? Yo a veces me pregunto por qué Dios nos hace tan difícil llegar a conocerlo. Pero bueno, así lo diseñó Él. No se nos pone directamente enfrente de forma obvia, sino como que Él quiere que a través de la fe descubramos quién es Él. De eso se trata el siguiente testimonio. Si quieres ver el testimonio completo, puse el enlace en la descripción de YouTube. Desde niña yo sabía que Jesucristo es Dios. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Y recuerdo que cuando ellos discutían, yo cerraba la puerta de mi cuarto y me ponía a conversar con Jesús como si fuera mi amigo. Pero desde los 15 años me alejé de Dios porque me comenzaron a interesar las cosas de este mundo. Y siendo un adolescente, me volví rebelde con mis papás. En la preparatoria ya era adicta a la marihuana. Tenía muchos novios, solo comía comida chatarra y aún así tenía un gran interés en la espiritualidad, de buscar a Dios, pero no sabía cómo hacerlo. Como tenía mucho interés espiritual, pero quería seguir viviendo la vida como yo quería, busqué métodos alternativos de espiritualidad, como la ley de la atracción, la meditación, yoga, sanación con energía, cartas del tarot, chamanismo y comunicarme con mis espíritus guías. Y me la pasé muy bien haciendo estas cosas. Sientes que estás avanzando y hay una satisfacción, pero nunca acabas. Siempre hay algo más por hacer y todo esto es temporal. La satisfacción siempre es temporal, solo te dura un pequeño instante y luego necesitas seguir haciendo más cosas, más trabajo. Nunca negué la existencia de Jesucristo, pero mi mentalidad cambió y ahora veía a Dios como una energía impersonal, en vez de ver a Dios como una persona, que es Jesucristo. Para mí, ahora Dios solo era una energía, la cual puedes manipular para conseguir lo que quieres. Yo me involucré fuertemente con personas que estaban muy metidas con la hechicería y la adivinación. Y todo ese tiempo mis papás estuvieron rezando por mí, intercediendo por mí para que regresara con Dios. Y todas estas personas tenían un buen corazón, querían sanar a los demás, pero no se dan cuenta que están siendo engañadas, pues la información que los psíquicos obtienen es muy precisa y correcta, pero no proviene de Dios. Entonces, ¿de dónde proviene? Proviene de los demonios y de Satanás. Cuando yo regresaba de una lectura del tarot, mi mamá me preguntaba si yo invitaba a Jesús a estas reuniones. Y yo le contestaba que claro que no, que Jesús solo era uno de tantos maestros ascendidos que existen y que está al mismo nivel que Buda y que Krishna. Yo le explicaba a mi mamá que Jesús es solo uno de muchos maestros y que yo solo estaba siguiendo al que yo creo que es mejor para mí. El pecado no existe en ninguna de estas prácticas del ocultismo. Creía en el karma. Si algo malo me pasaba, yo lo justificaba pensando que algo malo debía haber hecho en una vida pasada. Pero si me pongo a hacer buenas obras, limpiaré mi karma. Y te sientes bien, porque si piensas así, entonces no hay un Dios juzgándote, ni diciéndote qué hacer. Puedes acostarte con todas las personas que quieras, puedes drogarte y puedes elegir el camino espiritual que tú inventas y quieras. Mi ego se inflaba mucho porque leía una gran cantidad de libros acerca de cómo elevar mi frecuencia y energía. Entonces me creía superior a los demás, me sentía más elevada, era muy arrogante. Y yo veía a los cristianos como ignorantes, porque ellos piensan que solo hay una manera de llegar a Dios, que es a través de Jesucristo. Tomaba un curso tras otro, un seminario tras otro. Siempre había un nuevo taller al que asistir muy pronto. Cuando algo malo me pasaba, tenía que prender incienso, usar cristales, ir a que me leyeran el tarot. Comencé a canalizar espíritus para que ellos tomaran posesión de mi cuerpo y expresaran sus ideas a través de mí. Estos seres se presentaban durante mis meditaciones como ángeles y como seres de luz y amor, pero en realidad eran demonios. Me enseñaron que yo podía ser Dios, que yo podía salvarme a mí misma. Es exactamente la misma mentira que la serpiente le dijo a Eva. Yo me sentía muy poderosa. Años después me casé y tuve a mi hijo. Cuando tuve a mi hijo, yo dejé todas las actividades del ocultismo y la nueva era. No por convicción,
sino porque estaba demasiado cansada por cuidar a mi hijo, que no tenía energía para nada. Nunca dejé de fumar marihuana, porque me volví adicta a ella, pero durante mi embarazo sí dejé de hacerlo. Pero una vez que nació mi hijo, yo fumaba todos los días de nuevo. La marihuana ya no me hacía sentir bien. En vez de relajarme, me hacía sentir ansiedad y preocupación, y de hecho provocó ataques de pánico. Mi vida empeoró y todas las cosas comenzaron a derrumbarse a mi alrededor. Mi relación con mi mamá y con mi esposo eran muy difíciles. No me llevaba bien con ellos. Perdí mi trabajo, así que no tenía suficiente dinero. Nada estaba funcionando en mi vida. Así que volví a las prácticas del ocultismo y la nueva era, buscando respuestas en sanadores y chamanes. Aquí fue cuando comencé a tener ataques demoníacos mientras dormía. Sufría de parálisis de sueño. Yo estaba despierta, pero no podía mover mi cuerpo. Me asfixiaban mientras dormía, no podía respirar. Y comencé a tener estos sueños. Aquí es donde yo siento que las oraciones de mi mamá y de mi papá intercedieron por mí ante Dios. Yo comencé a tener todas estas experiencias y ataques demoníacos, y no importaba lo que hiciera, no podía deshacerme de ellas. Y créeme que hice todo lo que me enseñaron. En todos estos seminarios y enseñanzas del ocultismo y la nueva era, te dicen que estas cosas malas son frecuencias bajas, y que lo único que tienes que hacer es invitar más amor y más luz, que solo es tu ego manifestándose. Pero no importa cuántas cosas hiciera, ni cuántas sesiones de sanación con cristales hiciera, ni cuántas lecturas del tarot hiciera, ni cuántas terapias con sanadores tuviera, ni cuántas meditaciones hiciera, nada estaba funcionando. No importa cuántas cosas hiciera, nada estaba funcionando. Todo comenzó a empeorar. Mi vida se estaba desmoronando. Comencé a tener pesadillas muy fuertes. Tuve un sueño 3 veces durante un mes. En este sueño estoy en la ciudad y estoy corriendo en la ciudad. Estoy acompañada de mi esposo. Estamos corriendo, pero la ciudad cada vez se vuelve más oscura y más oscura. Estamos tratando de escapar de esta entidad demoníaca gigante que nos está persiguiendo. Y entre más corremos y más nos asustamos, esta entidad se vuelve más grande. Llegamos a una calle cerrada, donde nos topamos con un muro y no tenemos escapatoria. Estamos acorralados. Estamos a punto de morir y mi esposo está temblando de miedo. Esta entidad demoníaca se pone frente a nosotros y algo ocurre en ese momento, que yo dejo de tener miedo y miro con mucha valentía a este demonio a los ojos, como desafiándolo. Mi esposo me voltea a ver como pensando si estoy loca. Yo le digo a mi esposo que no tenga miedo, pues este demonio no puede tocarnos. Luego miré a este demonio, levanté mi mano y le dije: en nombre de Jesucristo, tú no puedes tocarme, por el inmenso poder de Jesucristo. Cuando dije eso, un rayo de luz salió de mi mano y golpeó al demonio y lo partió en millones de pedacitos. Y allí me desperté del sueño. Tuve este mismo sueño 3 veces en un lapso de un mes. Cada vez que me despertaba de este sueño, estaba histérica. No entendía por qué el nombre de Jesús tenía tanto poder y ocasionaba todo esto. Fui a consultar a un sanador y le pregunté sobre este sueño, pero me contestó puras tonterías. Me dijo que Jesucristo era mi espíritu guía y que debía enfocarme en él. Bueno, no todo lo que me dijo fueron tonterías, porque me dijo que me enfocara en Jesús, y en eso sí tuvo razón. A pesar que ese sanador estaba perdido porque empleaba la adivinación, siento que Dios lo utilizó para acercarme de nuevo a Jesucristo, para hacerme saber que Jesús estaba hablándome. Así que comencé a reconsiderar quién realmente es Jesucristo, porque yo ya no creía en el Jesús descrito en la Biblia. Yo solamente creía que Jesús era uno de tantos maestros ascendidos que tenía mucha sabiduría y que estaba al mismo nivel que Buda o Krishna. Yo estaba muy desesperada, así que llamé a la única persona que conocía que siempre ha estado ahí para mí. Llamé a mi mamá. Le conté todo. Después de contarle todo, ella me dijo: Natalia, he estado rezando por ti y tuve un encuentro con Dios hace 2 noches y era cerca de ti. Ella me dijo que había estado rezando por mí y que tuvo una visión, y que en esta visión yo era una pequeña niña en un jardín,
y que yo estaba corriendo en este jardín. Cuando estaba corriendo, llegué a la orilla de este jardín. Mientras yo estaba corriendo, Jesús estaba ahí, mirándome y sonriendo. Él me estaba sonriendo y tenía mucho amor y compasión por mí, en sus ojos y en su corazón. Y me dijo que cuando yo estaba a punto de cruzar el límite del jardín, Jesús me dijo: hija mía, es tiempo de regresar a casa. No había vergüenza, no había condenación, no me hizo sentir culpable. Y Jesús dijo que ya no buscara en todos los demás lugares en donde buscaba conocimiento, pues todo lo que yo necesitaba era su palabra. El Espíritu Santo utilizó a mi mamá para hablarme. Dios me estaba persiguiendo muy fuertemente. Al día siguiente, encontré una Biblia en mi casa, que no había usado en 15 años. Yo estaba sentada en mi cama, y puse la Biblia a mi lado derecho, y puse otro libro que se llama Un Curso de Milagros a mi lado izquierdo. Este libro de Un Curso de Milagros nunca tuve tiempo de leerlo, y es la versión pervertida de la Biblia. Te dice que el pecado no existe. No recomiendo que nadie lea este libro porque no te va a llevar a ningún lado, solo te traerá más problemas. Así que tenía a la Biblia a mi lado derecho y Un Curso de Milagros a mi lado izquierdo. Y tenía mi laptop abierta en el centro, porque lo que iba a hacer era entrar a YouTube para ver videos sobre enseñanzas del libro de Cursos de Milagros, para comenzar a trabajar en eliminar mi mal karma y todos estos ataques demoníacos. Pero como estaba tan desesperada, mi actitud era de humildad, tanto que le lloré a Dios. La razón por la que tenía la Biblia de un lado y el Curso de Milagros en el otro lado era para decidir si Jesucristo es realmente el descrito en la Biblia o si el verdadero Dios es el del Curso de Milagros, que te dice que Jesús es solo una de las muchas maneras en que puedes llegar al cielo. El Curso de Milagros te dice que no existe el pecado, que Jesús no es el único camino al cielo, que no necesitas a alguien que te salve y que tú eres tu propio Dios. Así que yo quería saber cuál Jesucristo es el verdadero, el de la Biblia o el del otro libro. Estaba tan desesperada que le dije a Dios: Dios, necesito que me muestres quién eres. Necesito que me des una señal clara. Muéstramelo ahora. Fue como una especie de desafío, pero sin ser arrogante, sino que se lo pedí humildemente. En el siguiente instante, sentí que un gran amor entró a mi habitación. Se sintió muy personal, como el abrazo de tu papá, y una calidez que no había sentido nunca, ni siquiera en las miles de meditaciones que he hecho, ni en las terapias con sanadores. Fue tan intenso este amor que comencé a llorar. En ese momento, el Espíritu Santo hizo que mirara mi laptop, y allí había un video titulado Testimonio de un maestro de un curso de milagros. Se me hizo súper curioso que yo tuviera precisamente ese libro a mi izquierda. Le di clic al video y era un testimonio de este hombre llamado Warren B. Smith, que recorrió un camino muy similar al mío. Pero él comenzó a ser maestro dando un curso de este libro de un curso de milagros. Pero comenzó a tener ataques demoníacos, su esposa también. Y fue hasta que utilizó el nombre de Jesucristo en que estos demonios huyeron de su vida. En este testimonio te dice que si estás buscando a Dios, si estás buscando la verdad, no la encontrarás en un curso de milagros, sino que la encontrarás en el verdadero Jesucristo descrito en la Biblia. En ese momento en que compartió su testimonio, sentí electricidad recorriendo todo mi cuerpo y supe de forma sobrenatural que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otra forma de llegar al Padre excepto a través de Él, y que solo Jesucristo es el Señor y que Él es Dios. Fue una convicción espiritual inmediata, como cuando miras al cielo y sabes que es azul, y sabes que no es de ningún otro color. Así fue. No fue una coincidencia. Jesucristo respondió a mi súplica en 3 minutos, porque le pedí una señal clara. Y tuve como respuesta este testimonio de este maestro que era atacado mientras dormía y en sus sueños, y cómo Jesús lo rescató de estos demonios, y advirtiendo que no leas este libro. De forma instantánea le di mi vida a Jesús. Fue ese volver a casa que mi mamá mencionó en el sueño. Me arrodillé y me puse a llorar y a llorar. Le dije que lo sentía mucho, que yo no sabía, me arrepentí. Le dije que solo quería conocerlo y tenerlo en mi vida. Invité a Jesús a mi vida
y mi vida cambió radicalmente. No puedo describir el amor, la sanación, la paz y el descanso que sentí en mi alma en ese momento. Había estado buscando por años ese amor y esa paz, y finalmente la obtuve. Y no estaba fundamentada en acciones. No necesitaba fumar marihuana, ni hacer un ritual, ni tomar un curso, ni ir a una terapia, ni a una lectura del tarot. No tenía que hacer nada. Fue solo la gracia de Dios. Dios no me dijo: Natalia, tienes que dejar de fumar marihuana, tienes que dejar de hacer todas estas cosas, y ya que hagas esas cosas, entonces te amaré, y entonces puedes venir al cielo. No, Dios tuvo un encuentro conmigo en mi punto más bajo, y Él me amó solo porque soy su hija. De todas las otras cosas se encarga Dios. Ese es el amor incondicional que te da Dios. Dios se encargó de todo lo demás. Con su ayuda y sin batallar, por arte de magia, como un milagro, pude dejar la marihuana, algo que yo nunca había imaginado en mi vida que pudiera hacer. Después de esto, los espíritus guías con los que me comuniqué por tanto tiempo se enojaron conmigo porque entregué mi vida a Jesucristo y comenzaron a atacarme. Fueron todavía peores sus ataques mientras dormía. Estos espíritus guías demostraron su verdadera identidad. No eran ángeles, no eran espíritus guías, en realidad eran demonios. Quisieron asustarme para que regresara al ocultismo y a la nueva era. Así que tuve muchos ataques demoníacos mientras dormía, en donde lo único que funcionaba era invocar el nombre de Jesucristo para que me rescatara, y Él siempre lo hacía. El Espíritu Santo me hizo saber las cosas que eran incorrectas y que tenía que cambiar en mi vida. Tiré todos mis libros de adivinación y manifestación, los cristales y las cartas del tarot, porque todas estas cosas son puntos de acceso a los espíritus, y tú les estás dando permisos legales cuando los usas. Satanás y sus demonios son muy legalistas, así que si tú practicas estas cosas y tienes estos objetos en tu casa que estás usando para la adivinación, les estás dando autoridad legal para que tengan acceso a ti y te opriman. Y estos demonios no van a mostrarte realmente quiénes son, hasta que pruebes estos espíritus en nombre de Jesús. Así que si estás viendo este video y dices: yo he practicado todas estas cosas, pero nunca he tenido experiencias demoníacas, y los ángeles con los que hablo siempre son muy amorosos, entonces te desafío a que uses el nombre de Jesús para que veas qué pasa. Pero primero pregúntale a Jesús quién es Él. Pídele que te muestre quién es Él, y te prometo que tendrás un encuentro con Él lleno de su amor, gracia y misericordia. Pero si estás practicando todas estas cosas y dices que nunca te ha pasado nada malo, te reto a que mientras estás haciendo una lectura del tarot o una adivinación, te reto a que le preguntes a estos espíritus de dónde están obteniendo la información. Pregúntales cuál es la fuente y diles que les ordenas en nombre de Jesús que te muestren quiénes son. La libertad que obtienes con Jesucristo es maravillosa. No tienes que regresar 1,000,000 de veces a este planeta para disolver tu karma. Jesús murió y resucitó para que tú fueras absuelto del pecado. Él cargó la cruz, Él cargó tus miedos, Él cargó los pecados, Él cargó la muerte sobre sus hombros para que tú pudieras ser libre, para que tú pudieras tener acceso directo al Padre mediante Jesucristo, para que no tengas que ir con terceros como psíquicos, cristales ni cartas de tarot para obtener guianza y sabiduría. Como hijo de Dios, tienes acceso directo a tu Padre para pedirle sabiduría. Y esa es la belleza de tener una relación con el Señor. Es el caminar junto a Él diariamente y conversar. Él te conoce. Él te formó en el vientre de tu madre. Conócelo. Espero que te haya gustado este testimonio y pronto te traeré más. Adiós.